1:01 p.m, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, hoy jueves 15 de mayo con las noticias. El día después del hundimiento de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro en el Senado de la República, día del derecho al pataleo, día de apelaciones, día de tutelas. Don Andrés Carmona. Así es, Ricardo, se han comenzado a presentar diferentes apelaciones, críticas, se han presentado los recursos solicitando la reapertura del debate, se han presentado 2 tutelas, una por parte de León Freddy Muñoz y otra por Marta Peralta, pidiendo la reapertura del debate, pero también una medida cautelar suspendiendo los efectos de la decisión tomada ayer por la plenaria del Senado. Se espera entonces que también el pacto histórico, el resto del pacto histórico, presente las solicitudes de reapertura o las apelaciones sumadas a la de María José Pizarro, que la presentó inmediatamente. Ocurrió el hundimiento en las últimas horas, Ricardo. Pendientes, Andrés, ya vamos a contarles en el rollazo político todo lo que ha venido transcurriendo en las últimas horas. El presidente Gustavo Petro convocando a un paro nacional, lo dice desde China a través de sus redes sociales. Ya vamos a hablar de todo esto, porque antes voy a la Procuraduría, que abrió indagación preliminar para establecer si el ministro del Interior, Armando Benedetti, con su salida de los chiros, su agresividad contra el secretario del Senado, pudo haber eventualmente incurrido en una falta disciplinaria. Sergio Barbosa. Tras las tensiones que hubo en el Senado luego del hundimiento de la consulta popular promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Procuraduría anunció la apertura de una indagación previa con el fin de esclarecer posibles irregularidades durante esta sesión. La decisión fue tomada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría tras las tensiones, reclamaciones y denuncias de presuntas anomalías en el conteo de votos y el manejo del orden del día de esta sesión. Así lo anunció el Procurador General Gregorio El Hach. Episodios de exaltación de ánimos como el presenciado ayer en el recinto del Senado no son aceptables en ese marco de respeto tanto al gobierno como al Congreso y a la sociedad colombiana. El Procurador General de la Nación, en ejercicio de sus competencias, ha dispuesto la apertura oficiosa de una indagación con la finalidad de determinar si en esos sucesos se cometieron faltas disciplinarias por algunos servidores públicos. La indagación de oficio busca establecer la identidad de posibles responsables y determinar si las actuaciones reportadas tienen relevancia disciplinaria. Hay un nuevo escándalo que sacude al gobierno del presidente Petro, Fuego Amigo, versión indeterminada, por cuenta de la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que denunció supuestas presiones indebidas del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, que se pronunció hace minutos. Hay acciones legales en curso en las próximas horas. Caterina Ávila. Ricardo, buenas tardes. Pues hay versiones encontradas porque la ministra anunció su renuncia argumentando presiones indebidas y señalando al ministro del Interior y a la directora del DAPRE. Sin embargo, fuentes le confirmaron a Blue Radio que desde el gobierno aseguran que fue el presidente Gustavo Petro quien solicitó la renuncia y la directora del DAPRE pues fue quien se la pidió. El resultado de todo esto llegará a instancias judiciales porque tanto el ministro del Interior como la directora del DAPRE pondrán acciones legales. Blue Radio conoció que la denuncia de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, sería por difamación, mientras que Armando Benedetti lo hará por injuria y calumnia. Este es entonces un nuevo pulso al interior del gobierno nacional. Hay en Palacio reuniones con los equipos jurídicos para definir las acciones e informarlo oficialmente a través de un comunicado. 1:05, hay un muy duro pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos como consecuencia del anuncio y de la firma del presidente Gustavo Petro de un acuerdo de intención para que Colombia ingrese a la ruta de la seda. En la práctica, nos acercamos a China y nos alejamos de Estados Unidos. Juan Camilo Merlano. La administración Trump no dejó pasar por alto el acercamiento del presidente Petro con el presidente de China, Xi Jinping, ni mucho menos la firma del documento que integra a Colombia en la llamada Ruta de la Seda. Un portavoz del Departamento de Estado asegura a través de un comunicado que la decisión del presidente Petro es decepcionante y contraproducente. Unirse hará poco para aliviar el déficit comercial de $13,000 millones de Colombia con China y abre a Colombia el menú de acciones malignas del Partido Comunista Chino, desde trampas de deuda hasta el menoscabo de la soberanía, asegura el portavoz en su pronunciamiento. Pero además el Departamento de Estado publicó
en su red social X un mensaje diciendo que Estados Unidos se opondrá firmemente a los proyectos recientes y a los próximos desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras internacionales para empresas estatales chinas en Colombia y controladas por China. Hay que recordar que el Metro de Bogotá tiene financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un rechazo por parte del Departamento de Estado que se produce también luego del rechazo de congresistas tanto republicanos como demócratas en la Cámara de Representantes. Habla Michael McCall, representante republicano. Este es un paso terrible para Colombia. Significa que están rompiendo su alianza con Estados Unidos, dijo McCall. También habló Debbie Wasserman Schultz, representante demócrata. Una 07 advertencia de Estados Unidos, primeras consecuencias, represalias por la firma de Colombia del acuerdo de intención de su ingreso a la ruta de la seda con China. En Colombia, los pacientes, los gremios de la salud, diferentes sectores publicaron hoy un decálogo de los riesgos que en su concepto representa el proyecto de reforma que está en trámite en el Congreso de Colombia. Jessica Gutiérrez. El movimiento Todos por la Salud emitió un fuerte pronunciamiento en el que cuestiona el proyecto de decreto mediante el cual el gobierno busca implementar la reforma al sistema de salud por vía decreto, y es que según el comunicado, este borrador contiene múltiples falencias que podrían agravar la crisis en el sector y aumentar las barreras de acceso para los pacientes y usuarios. Es que la organización advierte que de promulgarse en su forma actual y sin atender las observaciones realizadas, el decreto profundizaría los problemas operativos y financieros que hoy enfrenta el sistema, por lo que el movimiento hace un llamado al gobierno a reconsiderar el contenido de dicho decreto y abrir espacios de diálogo técnico y participativo para construir una reforma realmente que responda a las necesidades del sistema. Mucha atención, hay un hostigamiento a esta hora en González, en el sur de Bolívar. Hay un policía herido. Cristian Santiago. Ricardo, la situación se presenta en todo el casco urbano del municipio de González, al sur del departamento del Cesar. Sucede desde las 2:30 del mediodía, porque hay que decir que esta población está hoy celebrando la fiesta de San Isidro. Inicialmente, con francotirador fue atacado un uniformado que resultó gravemente herido y que no ha podido ser evacuado a un centro asistencial en el municipio de Ocaña. Tan pronto sucedía esta situación, fue hostigada la estación de policía y un grupo de policías que se encontraba brindando seguridad a lo largo de este casco urbano, de esta población, que está dentro del Catatumbo, pero que pertenece al sur del departamento del Cesar. Lo que está pasando en estos momentos también es que ya hay sobrevuelos del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana para apoyar a los uniformados que están en tierra defendiéndose de este ataque, al parecer perpetrado por integrantes de la guerrilla del ELN. Una 9, oficialmente cae la producción de petróleo y de carbón en Colombia. Marcela Peña. Ricardo, estamos hablando de un desplome del 7,3%, del 3,7% frente al año pasado. La industria además se mantiene estática frente a los niveles que tuvo al cierre del 2024. Este resultado coincide con lo que hablábamos aquí ayer en Meridiano. Tenemos menos contratos petroleros activos que antes del inicio del gobierno. Las cifras de la ANH muestran que en el primer trimestre del año la producción de petróleo se redujo en unos 16,000 barriles de petróleo por día, mientras que la producción de gas cayó unos 162 millones de pies cúbicos. En línea también con las advertencias del sector, que ha dicho: nos estamos quedando sin gas colombiano, tenemos que importar. 1:10. Hablamos de las noticias del mundo, del funeral de José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, la guerra en Gaza que no cesa, más de 100 muertos en las últimas horas, y se refuerza la seguridad en el Vaticano para la misa de este domingo del Papa León XIV. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Uruguay sigue despidiendo a Pepe Mujica. El Palacio Legislativo de Montevideo abrió sus puertas para el segundo día del velatorio del expresidente uruguayo. Miles de personas le han rendido tributo a Mujica y al finalizar la capilla ardiente, los restos serán cremados y luego enterrados junto a su perrita Manuela. En Oriente Medio, Israel sigue atacando Gaza y van 2 jornadas letales. Ya son
115 personas muertas en la franja de Gaza como consecuencia de los últimos bombardeos ejecutados por el ejército israelí desde anoche y en la mañana de hoy jueves en diferentes localidades del norte y del sur, principalmente en la ciudad de Khan Yunis. Como consecuencia de estos nuevos bombardeos, el Hospital Europeo de Gaza, situado en Khan Yunis, quedó fuera de servicio. Las negociaciones de paz en Qatar no avanzan y las partes no ceden. Hamas ha dicho que Israel no quiere la paz, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu descartó cualquier posibilidad de que Israel ponga fin a su ofensiva, incluso si jamás liberara a los 58 rehenes, que ya la mayoría son cadáveres y que siguen en Gaza. Y en el Vaticano ya está todo listo para la misa del domingo, donde se oficializará el inicio del pontificado de León XIV. 5.000 hombres brindarán la seguridad en la Plaza de San Pedro para recibir a casi 200.000 fieles y a mandatarios de todo el mundo. Estados Unidos ya confirmó que asistirán el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. 1:11, ya regresamos para seguir hablando de la polémica política por el hundimiento de la consulta popular del presidente Petro, pero vamos a contarles también lo que está pasando en asuntos de fondo que le preocupan a la gente, la crisis de la salud, lo que está ocurriendo hoy en materia de orden público. Sigue secuestrado el niño de 11 años en el departamento del Valle del Cauca, y lo que está ocurriendo hoy con Noticias del Mundo en Meridiano Blue, más que radio. Nueve senadores no participaron en la votación de la consulta popular, entre ellos la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta. Sobre esta ausencia habló el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en Mañanas Blue. No votó porque no estaba en el recinto. Y recordemos que luego que se cerró el registro electrónico, queda abierta por minutos el manual, tal como lo certificó el señor secretario del Senado, Diego González. Y durante esa trifulca, por llamarlo de alguna manera, que se presentó en ese momento, cuando se le avanzaron al secretario general los partidos de gobierno, eso fueron varios minutos, al menos 10 o 12, y ella nunca apareció en eso, de manera que... ¿Y usted sabe ella dónde estaba? No, la verdad es que no lo sé, como otros senadores que escucho que los estaban esperando, pero yo voy a decir, eso son fantasías. 3 de Cambio Radical, que los obligaba a la ley de bancada, 3 del Partido Conservador, que los obligaba a la ley de bancada. Lo que hicieron esos 6 senadores es que se ausentaron, porque si estaban allí presentes, les tocaba votar negativamente a la consulta popular. Sigan estos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Político con Andrés Carmona. Vamos al departamento de fact-checking. Don Andrés Carmona, bienvenido. El gobierno tiene unos argumentos. Vamos a determinar, de acuerdo con las evidencias, si son ciertos o falsos. Primer argumento, don Andrés, según el cual el gobierno dice que está viciada la decisión del hundimiento de la consulta popular. Dice el gobierno que hubo cambiazo en el voto del senador de Cambio Radical, Edgar Díaz. ¿Eso es cierto o es falso? Es falso, Ricardo. Lo que ocurrió fue una confusión al momento de anunciar el voto. Escuche usted cómo fue el momento de la polémica por parte del secretario del Congreso, Diego González. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el sí. Por el sí. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el no. Espere un segundo. Ese momento es en el que se corrige el voto. Lo que afirma el senador Edgar Díaz es que había dado su voto negativo desde un primer momento, que solo fue el momento de leer entre la cantidad de gente que estaba abrumando al secretario González que se dio esa confusión, porque él incluso celebró el hundimiento de la consulta, pero también conocimos el documento, el papel amarillo, el bloque amarillo donde está anotado el voto del senador Edgar Díaz. Si nuestro equipo de YouTube puede mostrar esa imagen, ahí es donde está claro que el voto es no. Edgar Díaz no hay ningún tachón, como afirma el ministro del Interior, Armando Benedetti. Ahí está la imagen. Ahí están los papelitos, don Andrés. Segunda pregunta.
¿El presidente del Congreso cortó arbitrariamente el tiempo legal para votar en la consulta? No, aunque la ley quinta establece, el reglamento del Congreso, que pueden darse hasta 30 minutos para la votación, esa misma ley quinta dice que eso es a disposición del presidente de la corporación o de la comisión. Es decir, Efraín Cepeda podía decidir si ya estaban los votos suficientes para emitir un resultado, un sentido de la Cámara, del Senado, pues podía cerrar en cualquier momento la votación. Él cierra la votación, pero incluso da unos minutos para los votos manuales, por lo que si había algún senador por fuera que quería votar, simplemente tenía que entrar. El recinto social es inmediato, no es tan demorado llegar a él, y podía entrar y simplemente emitir su voto manual. Don Andrés, Marta Peralta estaba impedida horas antes de votar la consulta, como afirman desde el Pacto Histórico. No, Marta Peralta dice que ella se enteró después, o se enteró muy tarde, de que no estaba impedida y que no pudo entrar a tiempo para votar, y que cuando estaba entrando Efraín Cepeda le cerró el registro. Eso es falso. El impedimento de Marta Peralta lo presentó por escrito y fue votado a las 2:55 de la tarde, según los registros del video, por lo que a partir de que le negaran ese impedimento, como así ocurrió, ella podía reintegrarse a la corporación. Estuvo casi una hora por fuera del recinto sin saber dónde estaba y por qué no votó. Sí, se revivió la reforma laboral, don Andrés. Esa es la parte colateral e importante de la votación de este miércoles. Se hunde la consulta del gobierno, pero revive la reforma laboral. ¿Cómo están las cargas en la Comisión Cuarta del Senado? Ricardo, esta comisión es una de las comisiones económicas. La preside Angélica Lozano. Ella desde anoche recibió el texto y se puso a trabajar de forma inmediata porque tienen 37 días. Mire, el mapa lo tenemos ahí en nuestro canal de YouTube. Es cómo está conformada la Comisión Cuarta. Son 15 senadores, de esos Pacto Histórico tiene 2 senadores, Partido Conservador 2 votos, Partido de la U 2 votos, Centro Democrático 2 votos, Cambio Radical 2 votos, Partido Liberal 3 votos, un voto de AICO, de Richard Fuelantala, y el voto de la senadora Angélica Lozano. Si hiciéramos cuentas con base a la votación de ayer de la apelación de la reforma laboral, por el sí habría 7 votos, por el no 6 votos y 2 votos que no se sabe, porque son los votos de Paulino Riascos y Richard Fuelantala, que no estuvieron en el momento de la votación y no sabemos cómo votaría. Ya se designaron los 8 ponentes bajo la coordinación de Juan Felipe Lemos, y desde mañana empiezan las audiencias públicas. Don Andrés, le cambio el tema, o por lo menos la mirada. Le pregunto por una afirmación que hizo hoy el ministro del Interior, Armando Benedetti, en Mañanas Blue. Dijo que había 6 senadores, 3 de Cambio Radical y 3 del Partido Conservador, que estaban dispuestos a inmolarse y votar sí a la consulta. ¿Por qué inmolarse? Porque por decisión de bancada ni los conservadores ni Cambio Radical podrían votar sí a la consulta. Si llegaran a hacerlo, tendrían fuertes sanciones, incluso retirarlos del Senado, incluso quitarles voz y voto o quitarles el aval para las próximas elecciones. ¿Usted averiguó qué hay de cierto? ¿Quién le dijo que sí, quién le dijo que no sobre esto que dijo el ministro Benedetti? Ricardo, mire, consultamos, son 6 senadores, usted lo mencionaba, hablemos en Cambio Radical de Temístocles Ortega, Didier Lobo y Ana María Castañeda, y en el Partido Conservador Liliana Benavides, Carlos Trujillo y Miguel Ángel Barreto. Hablamos con el senador Temístocles Ortega, que confirmó que sí quería votar sí, que no alcanzó a votar, pero no fue porque Efraín Cepeda le cerrara la votación, sino porque no se dio cuenta realmente del momento de la votación y estaba por fuera. Escuchemos. Pues impedirle votar suena como muy drástico. O sea, yo sí iba entrando del salón social ahí al recinto del Senado, y ya iban saliendo algunos diciendo pues que habían votado y que se había levantado la sesión. Didier Lobo, de Cambio Radical, negó las afirmaciones del ministro. Él aseguró que se abstuvo de votar, pero que no tenía ninguna intención de inmolarse, como afirma el jefe de la cartera política. Escuchemos. Jamás, nunca podría hacer eso en contra de mi partido, primero. Segundo, porque había una decisión de bancada. Y segundo, yo nunca llegué al momento de la votación, yo no estuve en el recinto.
En el caso del resto de senadores, Benedetti habla con nombre propio de Temístocles Ortega y de Ana María Castañeda. El resto de senadores sistema correo de voz, no contestan, no responden las llamadas, pero no estuvieron en el momento de la votación y no hay evidencia de que quisieran votar sí o que iban a inmolarse, como afirma el ministro del Interior, Ricardo. Don Andrés Carmona, muchas gracias. Doña Marcela Peña, ¿qué contempla el proyecto de reforma laboral que revivió este miércoles en el Senado de la República y que empieza ya la discusión este viernes en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes? Los empresarios siguen haciendo advertencias frente a riesgos que puede conllevar la aprobación de ese proyecto. Pues mire, Ricardo, primero implica que se pagan recargos nocturnos desde las 7 de la noche. La consulta popular propone que sea desde las 6. También se propone en este proyecto, en esta reforma laboral, que los aprendices del SENA no sean considerados empleados en toda regla, como quiere el gobierno, sino empleados a término fijo, es decir, con un tiempo límite en el que van a recibir vacaciones, primas, cesantías y las demás prestaciones. También se establece un nuevo tipo de contratación para los repartidores de aplicaciones de domicilios y se establece que el preaviso, es decir, el aviso que hacen los empleados antes de renunciar, va a ser de 30 días y opcional, es decir, no podría haber sanciones para los empleados que no lo cumplan. Por supuesto, hay preocupación desde las empresas. El presidente de ACOPI, Rodolfo Correa, dice que aquí vamos a cerrar empresas, especialmente pymes. Podría implicarse la pérdida de 200,000 pequeñas y medianas empresas. Esto implicará, por supuesto, que podremos estar poniendo en riesgo entre 500,000 y 1,000,000 de empleos. Esto en línea con lo que han dicho durante los pasados debates de la reforma laboral, gremios como FENALCO, la ANDI, entre otros. Sin embargo, ayer en sus declaraciones todos los gremios abrieron la puerta a negociar y a que se establezca una concertación. Ya veremos qué pasa. Del otro. 1:22, el presidente Gustavo Petro desde China hizo un llamado a la movilización, a los cabildos sociales, habla de un paro nacional. El lunes estará en Barranquilla, luego de su largo periplo, primero por China y luego por el Vaticano. Y el presidente habla de concentraciones y movilizaciones. Le responde la alcaldía de Bogotá. Cristian Correa. Ricardo, buenas tardes. Lo que dice el alcalde Carlos Fernando Galán es que por supuesto están dispuestos a respetar el derecho a la protesta de forma pacífica, pero le hace un llamado a la fuerza pública a actuar en defensa de quienes se vean afectados, esto ante eventuales ataques a la población civil o a la infraestructura pública. Ahora, si hay alguien que apele a la violencia, es obligación de la fuerza pública actuar para preservar los derechos de quien puede ser afectado por esa violencia. Entonces, aquí el llamado también es a las fuerzas, a la fuerza pública, a la fuerza policial, a que obviamente tienen que respetar siempre la Constitución y la ley. Si hay alguien que está siendo afectado por la violencia de otro... También desde la mesa directiva del Consejo de Bogotá están advirtiendo que la invitación que hace el presidente Gustavo Petro a congregarse frente a la plazoleta del Consejo es irresponsable, porque en este punto hay un aforo máximo de 3,000 personas. Esto en concordancia de que la plaza es un parqueadero en la parte de abajo y podría colapsar ante estas eventuales movilizaciones o concentraciones que excederían el aforo permitido. Advierten que en la movilización, por ejemplo, del 8 de marzo, que se concentró en esta plazoleta del Consejo de Bogotá, se reportaron grietas y en este momento hay filtraciones de agua después de que se sobrepasara ese aforo. El peso que está ahí es limitado. Si ellos sobrepasan ese peso, podríamos tener una catástrofe. Por eso hay que ser responsables en los llamamientos que hacemos y les pedimos que pues ahí no tengamos aglomeraciones, porque podremos tener alguna desgracia que no queremos en ahí está entonces ciudad. La advertencia que hace el presidente del Consejo, Samir Abizambra, de acuerdo al aforo permitido que tiene esta plazoleta del Consejo. Cristiane, gracias. Y ahora vamos a hablar de los llamados de calma que se están haciendo desde la Defensoría del Pueblo y desde la Iglesia Católica. En estos momentos hay que respirar un poco. Mateo Piñeros. Ayer en el Congreso se vivieron momentos de tensión y hay varias diferencias en este momento entre el legislativo y el gobierno. Sin embargo, no solo los políticos, sino todos los sectores de la sociedad, entre ellos empresarios y sindicatos, deben buscar la manera de conciliar una reforma laboral que beneficie a todos los trabajadores. La defensora del pueblo, Iris Marín. La Defensoría del Pueblo invita a superar la politización partidista y a dialogar de manera positiva en función de una agenda de derechos
derechos humanos que traiga progreso para todos los sectores de nuestro país. Se viene un momento de manifestaciones en las calles y discusiones en el Congreso, y aunque hay posiciones diversas, debe haber moderación y llamados a la calma de todos los actores. Así lo dijo Monseñor Héctor Fabio Henao, quien es el delegado de la Conferencia Episcopal para las Relaciones Iglesia-Estado. Lograr en momentos de dificultad, de crisis, salir adelante a través del diálogo y de la palabra. Debe mantener la fidelidad a los principios, debe mantener la capacidad también de escucha, porque sin escucha es imposible dialogar, la capacidad de escucharse y de reconocerse. Para la Iglesia y la Defensoría, los espacios que se van a abrir deben llevar a la construcción y al diálogo en favor del país. Blue, más que radio. Una vida feliz es aquella que está centrada en lo que se tiene, en lo que se puede, en lo que se logra hacer. No centrada en las carencias, en las necesidades y en la queja. Por eso una vida feliz encuentra en el agradecer un poderoso recurso para ser feliz. Oye, hoy quisiera invitarte a que revisaras todo lo que hay en tu vida que es motivo de agradecimiento, y que celebraras eso, y que cierres tus ojos y digas gracias por lo que soy y por lo que tengo. Y desde ahí seguro vas a poder conquistar esas realidades que buscas, satisfacer esas necesidades que tienes. Ánimo, tú estás llamado a ser feliz, tú estás llamada a ser feliz, tú sabes. La plenaria del Senado aprobó la resurrección de la reforma laboral que ahora se discutirá en la Comisión Cuarta. En Mañanas Blue, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, explicó por qué se escogió esa comisión. Porque me parece que hay una comisión equilibrada que pueda tener, pues, además el compromiso, como he conversado con varios de sus miembros, el compromiso de sacar una reforma laboral equilibrada. Cerca junio, época de vacaciones, compre con tiempo sus tiquetes con Viajes Falabella. Vamos al Centro Comercial San Diego en la bella Medellín con don Mauricio Quintero y Pilar Valencia. Hola Mauricio, hola Pilar. Ricardo, muy buenas tardes para todos los oyentes de Blue Radio. Así es, estamos en el Travel Fest Falabella, en directo desde el Centro Comercial San Diego, en la plazoleta, donde estamos invitando a todos los oyentes de Blue Radio aquí en Medellín a que se acerquen, porque tenemos para ellos descuentos, planes y facilidades de pago. Y ahora nos acompaña Verónica Gallego, que es líder de tiendas. Verónica, bienvenida a Blue Radio. Muchísimas gracias, saludos a todos los oyentes. Bueno, ahí estamos con Verónica. Verónica, cuéntenos de qué se tratan los circuitos que tiene Viajes Falabella para los oyentes. Bueno, les cuento a todos los oyentes que nuestros circuitos es nuestro producto premium para esta feria. Un circuito es un programa donde los clientes tienen la oportunidad de recorrer varias ciudades al mismo tiempo. Ejemplo, Europa, donde pueden recorrer varios países y ciudades al mismo tiempo. Tenemos incluido ahí toda la parte de hoteles, porción terrestre, tours, actividades. Entonces digamos que hacen como todo en un solo viaje. ¿Y cuáles son los destinos que usted nos recomienda hoy que podamos conseguir con esos circuitos? Tenemos dos circuitos muy puntuales. Uno es Atenas, Mykonos y Santorini. Es un circuito de 8 días donde podrán disfrutar de alojamientos, recorridos en Santorini, Mykonos y Atenas. Y adicional también tenemos uno en Ciudad de México y sus alrededores, donde podremos conocer toda la parte de Guadalajara, pirámides de Teotihuacán, la Basílica de Guadalupe, todo en un mismo viaje. Es decir, que no solamente incluye los tiquetes, el alojamiento, sino que también hay unos recorridos como internos y con guías. Correcto. Como toda la experiencia para los viajeros. Correcto, ahí tenemos experiencias de actividades y tours para que obviamente también puedan tener experiencias dentro de las ciudades. Vamos a estar aquí entonces desde hoy y hasta el domingo. Con esta feria del turismo Travel Fest Falabella, así que invitamos a todos los oyentes de Blue Radio aquí en Medellín a que se acerquen al Centro Comercial San Diego. Plazoleta principal al frente del Éxito, nos encuentran muy fácil, vengan que aquí los estamos esperando. Conecta. Teniendo en cuenta la discusión de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, ¿la balanza se inclinaría hacia el gobierno
o hacia la oposición. Esto fue lo que respondió la senadora Angélica Lozano en Mañanas Blue. Hay absolutamente de todo y ahí sí pues tendrían ustedes que valorar y mirar cómo votaron ayer u otros días, pero hay gente de todas las tendencias y lo más importante, hay gente pues seria y que trabaja y aquí estamos en el ojo del huracán y repito, tenemos una responsabilidad enorme, primero los 15 y luego la plenaria completa. Y esto es con el gobierno. Ayer pasó algo muy importante y es que los ministros del Interior y de Trabajo apoyaron la apelación. Dijeron, nos sumamos a la apelación. El ministro del Interior incluso dijo que le va a dar mensaje de insistencia. Insistencia es por lo que ya es tercer debate, no se puede dar otro. Entonces, de verdad nos toca remangarnos y hacer el trabajo. Y todos los días necesitamos que pues estar informando porque son muy pocos días y no podemos, digamos, perder tiempo ni mucho menos vagar. O sea, tenemos que estar a la altura de las circunstancias como Senado completo. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El gobierno del presidente Gustavo Petro no reconoce la derrota que sufrió en el Senado. Ese es un hecho que marcará el camino de sus próximas movidas políticas, que incluyen un llamado a la movilización de sus seguidores para aumentar la presión contra el poder legislativo y presentar de nuevo la consulta popular ante el Congreso. El escenario político planteado por el presidente luego del hundimiento de la consulta en el Senado está marcado de nuevo por el discurso de lucha de clases y por la denuncia sin pruebas de un supuesto fraude en la votación que se llevó a cabo en las últimas horas en el Capitolio. Como lo había anticipado desde la marcha del 1 de mayo, el presidente Petro y su partido político ya hablan de manera concreta de la posibilidad de convocar a una huelga general en contra del Congreso como método de presión para que la consulta popular sea aprobada en un segundo intento que hará el gobierno en los próximos días. La senadora Angélica Lozano ha podido entablar conversaciones con los gremios, empresarios y sindicatos para la aprobación de la reforma laboral. Esto fue lo que respondió la senadora en Mañanas Blue. Pues yo solo he hablado con los senadores y con lo expresado por los ministros ayer ante la plenaria apoyando la apelación. Eso quiere decir que hoy ya nos debemos empezar a sentar. No hemos hablado con ningún gremio ni con los sindicatos, pero tenemos que empezar esta misma tarde en el cronograma que nos demos y mañana en la audiencia pública y en las jornadas que sean necesarias estas próximas 2 semanas. Entonces, el rigor y el método, pues es que le debemos a los colombianos eso, o aprobamos una reforma seria o estaríamos faltando a nuestro deber y casi que pues sería una burla y no podemos salir con un chorro de babas porque a los colombianos sí hay una deuda, sí hay un déficit, sí ha habido un retroceso, hay novedades. El tema, por ejemplo, en las plataformas. En Meridiano Blue. 1:33 p.m. Hay problemas por manifestaciones en Bogotá. Juan Esteban Castañeda. Sí, señor Juan Camilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dicen desde Transmilenio que a esta hora hay manifestaciones en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, esto en la Facultad de Tecnología. Reportan desde esa entidad que en estos momentos los buses transmisonales que transitan por esa zona de la localidad de Ciudad Bolívar desvían su recorrido debido a estos bloqueos que se presentan precisamente enfrente de esta institución educativa en el sur de la capital del país. También se presenta un accidente en la vía Sesquilé, Juan. Sí, señor Juan Camilo, dicen desde bomberos de Cundinamarca que en estos momentos se encuentra completamente bloqueada la vía entre Sesquilé y Guatavita, esto en el departamento de Cundinamarca por el accidente de un vehículo que transportaba gas. En imágenes difundidas por las autoridades se evidencia que incluso ya pueden ver ustedes desde YouTube y YouTube que el vehículo se volcó completamente, afectando completamente este corredor vial del departamento. Autoridades aseguran que el hecho dejó daños exclusivamente materiales y ya están atendiendo esta situación a esperas de que la empresa transportadora de este gas se reporte en el lugar para atender la emergencia. Juan Esteban, gracias. Y hablamos ahora, 1:34 p.m, de fuego amigo del gobierno, porque se fue en medio de polémicas la hasta hoy ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Sí, señora Marcela, mire, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien presentó su carta de renuncia irrevocable al presidente Gustavo Petro, denunciando unas supuestas injerencias al interior de esa cartera, aseguró en entrevista con Noticias Caracol que su decisión de apartarse del cargo se da tras las presuntas presiones por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de Angie Rodríguez, a quien es la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Técnicamente nunca me lo pidió el presidente de la República, directamente me llamó Angie Rodríguez y Armando Benedetti para
para decirlo, y sobre esos supuestos no sé por qué razón lo hacen, pero de lo que puedo decir es que yo recibí las llamadas de ellos, mensajes, como yo digo, mensajes fantasmas, mensajes que mandan y después se desaparecen. Aseguró en su misiva enviada al jefe del Estado que decidió dar un paso al costado a pesar de estar feliz en el cargo, y aclara que sus actuaciones no dependen de influencias ni amenazas y tampoco de intereses políticos, sino que su actuar siempre está regido por lo que consideró adecuado a su gestión al interior de ese ministerio. Sergio, y este escándalo escala en el gobierno nacional. Hay nuevo pronunciamiento a esta hora del implicado directamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti. Caterina Ávila. Juan Camilo, el ministro del Interior está en la Liga de Alcaldes del Caribe en Montería y desde allí hizo varios anuncios, primero confirmando la denuncia penal hacia la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, pero anunciando también una denuncia contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Bueno, porque ella dice que yo es que la llamé para unos puestos y que por eso se va. Eso es mentira. La actuación de ella es de una persona que la votaron. Entonces, como la votaron, sale a golpearle siempre al perro más flaco. Y lo que voy a poner es una denuncia por calumnia e injuria, porque eso es lo que está diciendo ella es mentira. El Cepeda se le va a demandar penalmente debido a que hubo fraude procesal, a que hicieron toda una tramoya y contaron un voto, o aclararon un voto, o cambiaron la decisión de un voto después de que se había cerrado la votación. Mire, el ministro del Interior también habló de la consulta popular, del hundimiento, y en eso respondió a los cuestionamientos de varios sectores sobre que el gobierno estaba usando esa consulta para adelantar las elecciones. Eso fue lo que dijo el ministro con los alcaldes. Hay gente que dice, no, es que querían adelantar la campaña presidencial. ¿Y qué importa si se querían adelantar unas campañas, así sean legislativas, si lo que estamos haciendo políticos, o todos los que estamos aquí no somos políticos, o todos los que estamos aquí no nos gusta la calle para ir a adentrarnos de gente y buscar votos? ¿Cuál era el problema de que eso sucediera con base El ministro también se refirió a lo que anunció el presidente Gustavo Petro sobre asambleas a nivel nacional para hablar de un paro nacional? Dice el ministro que se tomará esta decisión el fin de semana y que volverán a presentar las preguntas de la consulta de ser necesario. Catherine, gracias. Vamos a cambiar de tema nuevamente. Vamos a hablar de Carlos Ramón González, el ex director del DAPRE. Hoy no está en el país, pero ya hay fecha para su primer encuentro con la justicia, don Juan Esteban Quintero. Marcela, buenas tardes. Audiencia que se va a realizar de carácter virtual con el Tribunal Superior de Bogotá el próximo 21 de mayo sobre imputación de cargos que radicó la Fiscalía por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. Esto dijo su abogado Iván Cancino. Lo único que podemos decir por ahora es que Carlos Ramón González no aceptará cargos porque no tiene nada que aceptar. En esta llamada, Marcela, el abogado Iván Cancino, también resaltó que no es necesario que Carlos Ramón González se encuentre en el país para la realización de esta audiencia. Recordemos que él está vinculado en el escándalo por haber dado instrucciones a Olmedo López y Sandra Ortiz para que se le entregaran dineros a Iván Name y Andrés Calle. Blue, más que radio. El Senado revivió la reforma laboral y hundió la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. En Mañanas Blue, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó de politiquería el cambio de postura a última hora de los partidos de gobierno que decidieron salvar esta reforma. Extrañamente, los partidos de gobierno se oponían a revivir esa reforma laboral, se oponían a aceptar la apelación, querían cambiar el orden del día, presentaron proposiciones para eliminar del orden del día y todas esas proposiciones fueron derrotadas, de manera que ahí se le veían y excúsame la expresión, las orejas al lobo. Ellos lo que querían era una consulta popular, no para sacar una reforma laboral, sino para hacer politiquería con la plata de los colombianos. Cada oyente que nos está escuchando iba a pagar ese casi $1 billón de pesos de la consulta popular para que hicieran ellos campaña al Congreso de la República y campaña a la presidencia. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio.
La senadora Angélica Lozano ya tiene los ponentes para la reforma laboral, teniendo en cuenta que esta discusión se dará en la Comisión Cuarta del Senado. Esto fue lo que respondió la senadora en Mañanas Blue. Sí, señor, a las 10 de la mañana vamos a... No puedo darle el nombre porque a las 10 me reúno con los miembros de la comisión. Somos 15 integrantes. La decisión es ponencia colectiva. Eso quiere decir uno de cada partido. Eso quiere decir habrá senadores ponentes de gobierno, de oposición e independientes. ¿Por qué no le doy los nombres? Porque a las 10 vamos a acordar el cronograma. Arranca. Intensivos. Blue Radio informa. Marcela, ¿usted sabía hoy, 15 de mayo, qué día se celebra? No. 15 de mayo, Día del Maestro. Yo creo que es uno de los días más poco destacados. No lo celebramos mucho. Los maestros, pues no los usted, destacamos. no ¿Usted qué, bueno, ¿usted qué regalo le dio entonces al maestro hoy? Nada. Nada. Bueno, tampoco hizo activismo fácil de celebrarlo en sus redes sociales. Mire, maestra Marcela, no le reconocemos el trabajo de los maestros y tampoco el gobierno está haciendo un buen papel en materia de reconocerle su labor y su trabajo atendiéndolos bien con el sistema de salud. ¿Qué ha cambiado y qué mejoras se han logrado en la atención de salud luego de la intervención y las mejoras que según el gobierno iba a tener el sistema de salud del magisterio? Le preguntamos a Jessica Gutiérrez. Recordemos que desde sus inicios el nuevo sistema de salud de los maestros enfrentó diversos inconvenientes y dificultades, que actualmente uno de los principales problemas por resolver es el relacionado con los costos generados que no se alinean con el modelo establecido en la circular del 1 de abril del año 2024. Obviamente que en el proceso pueda dar apertura a las cápitas para que la gente pueda tener libre selección y estas también no monopolicen el proceso. Y es que entre lo bueno que destaca la maestra Alfonso es la existencia de un nuevo tarifario y minuta, así como condiciones que buscan estandarizar el primer nivel de atención. Y es que estas medidas permitirán abrir gradualmente la red en los niveles de segundo y tercero y poder avanzar hacia un sistema que esperan los maestros. Jessica, gracias. Salud en cuidados intensivos también en Antioquia. Mire, en el Valle de Aburrá, Juan Camilo, hay 13 servicios en urgencias y otros 2 en distintos municipios de Antioquia que superan el 100% de la ocupación. Este preocupante panorama lo tiene Felipe García Solano. Marcela, es que según la Secretaría de Salud de Antioquia, la ocupación en Medellín alcanza un 107%, mientras que en el departamento las urgencias llegan casi al 90%. La personería en Medellín había alertado que actualmente en la capital de Antioquia algunas clínicas y hospitales de alta complejidad habían llegado hasta un 175%. Dora Raquel Arcia, subsecretaria de Salud y Protección de Antioquia. Lo que hacemos ahí es acompañar a la institución y validar puntualmente qué es lo que le ocurre, porque encontramos mucha casuística, digamos, como alrededor de esa edad. Y sobre todo haciendo la referencia y la contrarreferencia de los pacientes para poder disponer de las camas que cada una de las instituciones tiene según su capacidad instalada. Según la Secretaría de Salud en el departamento, entre las razones de esta ocupación están factores ambientales como la ola invernal que ha contribuido a que se aumente la demanda. Y dicen, Marcela, que los mayores afectados son los usuarios de la EPS Sabia Salud y la nueva EPS. Blue, más que... Desde Qatar, el presidente de Estados Unidos anuncia que su gobierno está cerca de un acuerdo con Irán para poner bajo control el programa nuclear iraní. El anuncio está provocando una abrupta caída del precio del petróleo Brent de más de un 3%. La previsión de un acuerdo con Irán hace suponer al mercado que se van a levantar las sanciones a Teherán y que su petróleo va a volver a inundar los mercados. ¿Por qué la senadora Angélica Lozano no votó en la consulta popular que se hundió en el Senado? Eso fue lo que respondió la senadora en Mañanas Blue. Pues un poco atrevido que me pregunte, pero a los ciudadanos sí les contesto. Porque estuve que afuera. ¿Le pregunte el presidente o que le pregunte yo? Sí, el presidente. Los ciudadanos sí, los periodistas también, pero el presidente como exigiéndome cuentas. Pero por supuesto, una periodista de RCN, minutos, un rato antes, porque... Y continuamos desde Unicentro con el Travel Fest de Viajes Falabella, pero no solamente vamos a estar en Unicentro, también
nos pueden encontrar en el Centro Comercial Centro Mayor en Bogotá y en Medellín en el Centro Comercial San Diego, que está espectacular. Y bueno, Jonathan Flores, gerente de tiendas de viajes Falabella, ¿qué se puede encontrar la gente que nos visite en estos 3 puntos? Bueno, Maritza, vamos a encontrar hoteles, vuelos, paquetes, circuitos, una oferta gigante para nuestros clientes, pero sobre todo ofertas, concursos, sorpresas, así que todos están cordialmente invitados. Ofertas de hasta 66% de descuento, esto es grande. Sí, esto es... Y son ofertas por tiempo limitado, porque solo vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo. Exactamente, solo hasta el domingo y bueno, es que hay unas ventajas increíbles, por ejemplo, que puedes separar un circuito con el 35% wow. Y el resto lo pagas a cuotas y sin intereses. Y hay un beneficio adicional para los que tengan la tarjeta CMR de Falabella, ¿cuál es? Bueno, que 3 cuotas sin intereses. Ah, maravilloso. Y descuentos exclusivos también. Ah, o sea, para ellos también hay descuentos exclusivos. Bueno, eso me gusta mucho. Ahora, hablemos, me dicen que ha bajado el precio del dólar. ¿Eso es beneficioso para las personas que vengan a comprar hoy, por ejemplo? Súper beneficioso. De hecho, si no estoy mal, en el último recuento que acabamos de revisar estaba en 4.199 pesos el dólar. Entonces, esto es beneficioso para los clientes porque pues los precios bajan y tenemos descuentos, tenemos alianzas financieras que no cobran intereses, entonces está todo listo para que nuestros clientes compren. Todo dado para que todos los viajeros que quieran planear desde ya sus vacaciones de mitad de año, de semana de receso, de fin de año, lo puedan hacer en Unicentro. Aquí los estamos esperando también en el Centro Comercial Centro Mayor con La Calle y en el Centro Comercial San Diego de Medellín. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Usted debe saber, estamos ya en el día 40 del histórico juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy pasó al banquillo su exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Juan Esteban Quintero, ¿qué dijo? Marcela, muy importante el testimonio del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, relacionado con la génesis de cómo el expresidente Álvaro Uribe se enteró que había un plan para vincularlo a él y a su hermano Santiago Uribe con los paramilitares. Esto fue lo que dijo también Andrés Felipe Arias, una curiosa historia entre él y el ex paramilitar alias Don Berna. Escuchemos. Berna, estamos mirando contra la pared, dijo, no, aquí adentro todos somos colombianos, lo que pasó afuera se queda afuera. Ahí digamos, eso lo tengo que decir. Felipe Arias es el respaldo que sintió por alias Don Berna cuando se encontraba en esa cárcel en los Estados Unidos. En este relato también Andrés Felipe Arias contó el temor que sintió por haber hecho parte del gobierno Uribe en esa cárcel en donde estaban varios ex paramilitares. Pues el juicio continúa y crece la posibilidad, Marcela, de conocer un fallo condenatorio en el ritmo en que estamos viendo este juicio contra el exmandatario. Blue, más que radio. Ojos del país económico sobre el dato de crecimiento, Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año, tras revelar ayer 2 datos muy importantes que dan claves y que dan puntadas sobre cómo va el agua al molino en el dato de esta tarde. De un lado, la producción industrial, que solo en el mes de marzo creció a un ritmo del 4.9% y acumula en los 3 primeros meses una variación positiva del 1.8%, muchísimo mejor que lo que venía registrando desde que empezó este gobierno, que en 2023 tuvo una contracción interanual del 5% y en 2024 una caída acumulada del 2%. 2 años consecutivos de contracciones en la industria del país, en parte por una menor inversión privada, por el contexto local incierto y, claro, por la mayor competencia de productos extranjeros que se favorecieron con la tasa de cambio. Un mal trago que por fin parece haber quedado atrás, según los datos ayer de la encuesta mensual manufacturera del DANE, con 28 de 39 actividades industriales. Meridiano Blue. Y recorremos a esta hora el mundo a través de la información. Comenzamos con la gira que está adelantando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Oriente Medio. Aceptó en cierta medida los términos de un acuerdo nuclear. Este pronunciamiento ha provocado una fuerte caída en los precios mundiales del petróleo y abre serias dudas sobre la salud de las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Silvia Carrasco.
El presidente Donald Trump estaba en una rueda de prensa en Qatar cuando habló de Irán. Desde el gobierno de Netanyahu se hacía sentir ya el desacuerdo por el levantamiento de las sanciones a Siria anunciadas ayer, pero hoy las palabras de Trump apuntaban a un acercamiento a otro enemigo de Israel, un acuerdo con Irán. Iran has sort of agreed to the terms. Irán ha aceptado, dice, en cierto modo los términos. No van a producir lo que yo llamo de forma amistosa el polvo nuclear. No vamos a producir polvo nuclear en Irán. Y hemos sido fuertes. Quiero que triunfen. Quiero que se conviertan en un gran país, francamente, pero no pueden tener un arma nuclear. Desde Irán, Ali Shamkhani, quien es un asesor principal del líder supremo, confirmó que Teherán detendría el enriquecimiento de uranio de alto nivel y permitiría inspecciones internacionales si Estados Unidos levantaba las sanciones inmediatamente. Por su parte, el periódico The New York Times informa que Irán también propuso un consorcio nuclear regional que involucre a empresas estadounidenses y países del Golfo para explotar la energía nuclear. Los precios del petróleo cayeron drásticamente tras las declaraciones de Trump. El crudo Brent cayó hasta un 3,7%. Como veníamos avanzando, el anuncio también profundiza la brecha entre Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien insiste en que cualquier acuerdo debe desmantelar la infraestructura nuclear de Irán, ha intentado conseguir el apoyo norteamericano para bombardear las instalaciones nucleares iraníes. La oficina de Netanyahu declinó hacer comentarios sobre las palabras de Trump y, en cambio, Israel ha intensificado el bombardeo de Gaza, dejando 103 muertos en las últimas horas. Silvia, vamos a otro frente de guerra. Aunque el presidente ruso Vladimir Putin y su par ucraniano Volodymyr Zelensky no se van a reunir cara a cara, sus delegaciones sí lo harán en un nuevo intento por sentarse a la mesa y lograr acuerdos. Enrique Rodríguez. Este 15 de mayo fue el día señalado por Vladimir Putin para abrir una ronda de contactos con Ucrania. Sin embargo, el organizador no ha comparecido y ha enviado una delegación de segundo nivel a Turquía, el lugar donde deberían haber comenzado hoy esas conversaciones. Así que lo único que han compartido hoy ucranianos y rusos han sido invectivas, empezando por Volodymyr Zelensky, que ha tachado la delegación rusa como una farsa. Minutos después, una inusualmente alterada María Zaharova, portavoz de la diplomacia rusa, ha calificado de clown al líder ucraniano. A pesar de esta tensión verbal y de las dudas que despierta esta negociación, Zelensky ha confirmado que va a enviar una delegación a negociar con Rusia con el mandato de lograr una tregua, aunque no ha aclarado cuándo comenzará esa negociación. Por su parte, el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, ha señalado que su país está listo para posibles compromisos y para hablar de ellos con los representantes de Kiev, sin ser más preciso en sus términos. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se encuentra de viaje oficial en Oriente Medio, tras amenazar con hacerse presente en las reuniones, ha aclarado que nada sucederá en Ucrania hasta que él se reúna con Vladimir Putin. Todo gira en torno a los Estados Unidos, a Donald Trump, y precisamente ese país regresó a Venezuela a una niña que la habían separado de su madre cuando ella fue deportada desde los Estados Unidos a Caracas. Esto demuestra que en medio de la situación que vive el régimen de Nicolás Maduro y el aislamiento al que ha sometido a este país el gobierno de Donald Trump, hay una comunicación entre estos dos países. Vamos a Caracas con Santiago Martínez. Hola, sí, a pesar de las sanciones de la oposición que hace el gobierno de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro, pareciera que aún hay un mínimo de comunicación para ciertos temas, y ese vocero en Washington es Richard Grenell. Esto porque Nicolás Maduro le agradeció a él directamente por las diligencias diplomáticas y políticas que terminaron con la llegada a Caracas de Maykelis Espinosa, una niña de apenas 2 años de edad cuyos padres fueron deportados desde Estados Unidos por ser supuestamente integrantes del Tren de Aragua. De hecho, el papá de la menor estaría en el grupo que fue enviado a El Salvador hace más de 2 meses, mientras que su mamá estaba acá en Caracas desde el pasado 26 de abril, cuando la niña le fue quitada por funcionarios norteamericanos al momento de abordar un vuelo de repatriación hacia Venezuela. La niña fue recibida en el aeropuerto por la primera dama Silvia Flores y el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello, y luego llevada al Palacio de Miraflores, donde estaba su familia y Nicolás Maduro. Agradecer a tantas gestiones. Tengo que agradecer en justicia al embajador Rich Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, por sus gestiones
y con el embajador Rick Grenell, agradecer al presidente Donald Trump también, quien se encuentra por allá, por los países árabes, que se haya consumado este acto de justicia humano, profundamente humano. Diferencias ha habido y las habrá, pero es posible, con la bendición de Dios Padre, avanzar y resolver muchos asuntos. La niña arribó a Venezuela en un vuelo de la aerolínea estadounidense Omni Air procedente desde Texas, que además de ella trabaja 226 migrantes. Hasta ahora ya son casi 5.000 los venezolanos que la administración Trump ha regresado a Caracas. De hecho, todas las semanas, al menos 2 vuelos procedentes de Estados Unidos aterrizan en el aeropuerto de Maiquetía. Y en Colombia, por un francotirador del ELN en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. Felipe García. Un subintendente de la policía fue asesinado por un francotirador del Frente de Guerra Oriental del ELN en el casco urbano del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. Aunque el uniformado fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, llegó sin signos vitales por la gravedad de las heridas. El uniformado fue identificado como Gustavo Adolfo Jiménez Martínez, subintendente adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, quien en el momento de los hechos estaba reunido con algunos de sus compañeros y militares detrás de la estación de este municipio, momento en el cual fue atacado a disparos por parte del francotirador desde larga distancia. El subintendente Jiménez, que llevaba más de 18 años de servicio en la policía, destacan las autoridades, murió de forma instantánea tras recibir un disparo en la cabeza. En estos momentos, la policía y el ejército adelantan una inspección por la zona del ataque para tratar de dar con el paradero del asesino, quien, de acuerdo con las primeras versiones, pertenece al Frente de Guerra Oriental del ELN, que delinque en esa zona del departamento de Arauca. ¿Haces recap de las fotos de Ojos del país económico sobre el dato de crecimiento, Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año, tras revelar ayer 2 datos muy importantes que dan claves y que dan puntadas sobre cómo va el agua al molino en el dato de esta tarde. De un lado, la producción industrial, que solo en el mes de marzo creció a un ritmo del 4.9% y acumula en los 3 primeros meses una variación positiva del 1.8%, muchísimo mejor que lo que venía registrando desde que empezó este gobierno, que en 2023 tuvo una contracción interanual del 5% y en 2024 una caída acumulada del 2%. 2 años consecutivos de contracciones en la industria del país, en parte por una menor inversión privada, por el contexto local incierto y, claro, por la mayor competencia de productos extranjeros que se favorecieron con la tasa de cambio. Un mal trago que por fin parece haber quedado atrás, según los datos ayer de la encuesta mensual manufacturera del DANE, con 28 de 39 actividades industriales registrando números positivos y siendo la que más creció la trilla de café, que aumentó en casi un 70%. Una mejor racha de la industria que supera de lejos, sin embargo, el comercio, que solo en marzo aumentó 12.7% y en el primer trimestre acumula un crecimiento del 10%, siendo lo que más crece las ventas de equipos de informática y telecomunicaciones para uso doméstico. El último blanco de la Fiscalía se llama Carlos Ramón González, fue el director del DAPRE y uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro, que ahora va a enfrentar una imputación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Aunque de momento no hay fecha para esa audiencia, la Fiscalía tiene claros los delitos por los que lo va a llevar ante el Tribunal Superior de Bogotá: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos. Esta imputación es la confirmación de que la Fiscalía le cree plenamente a la colaboración de Sneider Pinilla y Olmedo López, que lo han vinculado con el famoso cónclave en el que también habrían participado 2 de los ministros de este gobierno, y las órdenes que salieron de la presidencia para sobornar y comprar al presidente del Congreso, Iván Name, y al representante a la Cámara, que era en ese momento el presidente de esa corporación, Andrés Calle, que hoy están presos por orden de la Corte Suprema de Justicia. González, que le cerró las puertas a una posible negociación judicial, es el funcionario del gobierno Petro de más alto rango en ser vinculado a esta investigación, y la Fiscalía le va a pedir medida de aseguramiento, pero como desde hace un mes salió del país, es casi poco probable que se pueda cumplir.
El Senado confirmó que fue derrotada la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro con 2 votos de diferencia. En total participaron 96 senadores, 49 votaron en contra y 47 a favor. Sobre esto habla el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en Mañanas Blue. Siempre este ejecutivo de cabeza el presidente Petro ha pensado que el Congreso de Colombia es un apéndice del Ejecutivo, y durante mi presidencia eso no ha sido así. El Senado ha mostrado su absoluta independencia y su voto libre, y así se los pedí en una comunicación que les envié la semana anterior a los congresistas luego de las intimidaciones del presidente Petro en la Plaza de Bolívar, con amenazas de que nos sacaba del Congreso, que no es más que un golpe de Estado, blandiendo una espada, la de Bolívar, claro, y una bandera de guerra. De manera que aquí lo que se abrió paso fue el voto libre. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos